Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bendecidos. Bien bendecidos. Qué bueno. Gracias damos al Señor por este día, por este tiempo. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Si ya lo encontró, una vez más, le invito a que se ponga sobre sus pies. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo del versículo 7 al 12. Dice la Escritura: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén y amén. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por este hermoso tiempo en tu presencia, por esta cobertura maravillosa de tu Espíritu Santo, quien es nuestro pastor. Por eso, Señor, disponemos nuestros corazones para ti, para oír tu preciosa palabra, que guiada por ti, Espíritu Santo, traerá a cada uno de nosotros de una manera personal la inspiración, la motivación, el ánimo, el aliento que hoy necesitamos recibir de ti, Señor. Ayúdanos a atesorar este momento, este tiempo, esta palabra, Señor, para seguir meditando en ella, seguir extractando, Señor, todo aquello que tú hoy vienes a sembrar y que nosotros lo podamos cosechar para alimentarnos de ello en nuestro diario vivir y seguir comprobando que tú verdaderamente eres la vida y que tu voluntad es buena, es agradable y completa para nosotros, que en ti está todo lo que nosotros necesitamos y no necesitamos buscarlo por fuera o en nuestras propias fuerzas o bajo nuestros propios medios, Señor, sino que tú eres fuente de toda dádiva y toda provisión en cada área de nuestras vidas, pues tu deseo es que seamos prosperados en todas las áreas, Señor, y nuestra prosperidad siempre debe estar en ti, Señor, que nos conoces verdaderamente y sabes qué es lo mejor para nosotros, lo que nos conviene, Señor, y lo que realmente necesitamos. Por eso, Padre, gracias por esta palabra. Creemos, Señor, como está escrito, que es luz, que, Señor, traerá vida, disipará las obras de oscuridad y tinieblas, de engaño y de mentiras que nos quieran hacer errar, desviar. Creemos que tú nos alinearás por tus sendas de vida, Señor, de sanidad, de firmeza, liberando nuestros cuerpos y almas, Señor, de toda cautividad, porque tú eres la vida, tú eres la libertad y la sanidad, Señor. Por eso a ti damos las gracias y la gloria, pues creemos que de este lugar saldremos renovados, transformados, sanados, liberados, direccionados, diferentes a como hemos venido, Señor. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse. Y dice la Escritura que el primer día de la semana estaban reunidos los discípulos para partir el pan, que Pablo era el que estaba predicando, estaba enseñando, porque se iba a ir al día siguiente. Y resulta que alargó el discurso hasta la medianoche. El versículo 8 dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto.
¿Qué fue lo que venció a Eutico? Ya más de me río, dime por qué. Escuchen, eso trae sanidad aún a nosotros los predicadores, porque uno a veces sin darse cuenta empieza a sufrir cuando el auditorio se le duerme. Y uno dice, ¿será que es que el mensaje está muy aburrido? ¿Será que es que qué está pasando? Pero encontramos a través de este texto al apóstol Pablo, que creo que después del mismo Señor Jesucristo fue el más grande evangelista, predicador de la palabra, que aún el mismo apóstol Pedro decía, hay cosas en Pablo que ni yo entiendo, o sea, las visiones y revelaciones del cielo que le han sido dadas a Pablo es cosa tremenda de entender. Pablo fue primero que Pedro al tercer cielo, encontró y vio cosas poderosas, maravillosas, que él mismo dice, todavía no me las dejan revelar y contar. O sea, era un hombre completamente metido, sumergido en el Espíritu, lleno de Dios, pero a pesar de eso se le durmió la gente, especialmente este muchacho Eutico. Y eso trae muchas veces eso, como que diciendo, algo está pasando, algo puede estar sucediendo. Y aquí la palabra es clara en el versículo 8 y dice algo que nos ayuda bastante. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. No fue por la oscuridad, no fue por el ambiente, es que estaba todo tan tapadito, oscurito, que para dormir es tan rico. No, dice que había muchas lámparas, había mucha luz, estaba el mejor evangelista, el mejor predicador. Pero ¿qué sucedió con Eutico? Y es lo que muchas veces puede estar sucediendo con nosotros, pero que hoy el Señor viene a hablarnos de una manera maravillosa para que tú y yo podamos ser fortalecidos y, como terminó la historia de Eutico, podamos ser reavivados, como es el propósito del Señor durante estas últimas semanas, lo que Él ha venido haciendo en nuestros corazones, porque ese es el propósito de Él, que estemos vivos, que estemos verdaderamente avivados, que estemos verdaderamente alentados, que es el propósito de Él para las grandes cosas y maravillosas que ya tienen preparadas para cada uno de nosotros. Amén. Pero no nos quiere dormidos, nos quiere despiertos. Usted diga, se durmió, cayó y se murió. Diga, se durmió, cayó y murió. Tremendo. Ahora dígalo pensando en lo espiritual, no en lo físico, no en lo que le sucedió a Eutico. Piense estas declaraciones en el espíritu, en lo espiritual, en la vida espiritual. Diga, se durmió y cayó, se murió. Tiene una gran connotación, y es lo que el Señor quiere hoy utilizar, lo físico, para que podamos entender con mayor sencillez y claridad lo espiritual. Ahora, según el contexto de esta historia, parece ser que ellos estaban, como dice, en un aposento alto, era un tercer piso en el que estaban ellos reunidos, y Eutico estaba sentado en la ventana. Había mucha gente y él se sentó como en la ventana, en el marco, y pues esa ventana no tenía rejas, ¿sí? Generalmente una ventana en un tercer piso no le pone rejas, y menos en esa época, ¿no? Y estaba sentado en la ventana en el tercer piso, y cuando se durmió se fue hacia la calle. Por eso dice, cuando está terminando aquí el versículo 12, dice, el 11 dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, de haber subido, o sea, estaba como en un tercer piso, y ahí dice un aposento alto, y lo venció el sueño. Entonces, lo primero que vemos acá es que este Eutico se durmió, y no fue por falta de luz, o sea, no fue por la atmósfera, no fue por el ambiente, no por el entorno, ¿sí? Uy, no es que eso allá es tan rico, es que uno nomás solamente sentarse y en eso uno empieza a cabecear. No, eso no tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con algo más profundo, tiene que ver con algo más allá, porque si eso fuera así, entonces ya no sería cuestión de un Eutico, sería de 10 y 15 y 20 Euticos, y eso sí ya sería grave. Aquí encontramos solamente a un Eutico. Ahora, no sabemos por qué este hombre se durmió, pero lo que sí sabemos fue que no se durmió por falta de la presencia de Dios. No se durmió por falta del poder de Dios, porque estaba ahí. ¿Quién más que en Pablo, obrando y ministrando? ¿Quién más que él? O sea, la presencia y el poder de Dios estaban ahí, y así se durmió.
Entonces, no entendemos quizás por qué. Quizás había sido una larga jornada y un trabajo extenuante y llegó muy cansado. Dice la escritura que Pablo se extendió mucho, ¿sí? Y quizás eso también, pues ya el hombre entró en ese cansancio. Algunos dicen que el público aguanta hasta que a escuchar al predicador, hasta que la cola también decida hasta cuándo, ¿no? Porque ya cuando empieza a incomodarse, a incomodar las sillas, ahí ya se pierde la atención. Entonces, por eso hoy vamos a tratar como el jueves de ir más rápido, pero específico y contundente. Entonces, no sabemos la razón y no sabemos el motivo. Lo que sí tú y yo debemos saber es que a pesar de lo que se pueda estar generando en tu vida, en tu entorno, tus labores, tus quehaceres y todo, lo que hoy quiere decirte es: no te duermas. No te duermas. ¿Por qué? Mira, si lo miramos físicamente, cuando una persona se duerme, ¿qué pasa? Queda completamente desconectado. El dormido no se da cuenta de nada. Se desconecta. Cuando la persona empieza a dormirse, primero empieza a desconectar ¿qué? Los ojos, ¿cierto? Y después de que desconecta los ojos, ¡pum!, desconectó los oídos, dejó de oír y apagó aquí el botón. ¡Pum! O sea, se desconectó. En otras palabras, se pierde de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Y esta es muchas veces, bueno, traigámoslo ahora a nivel ya de iglesia, aquí no pasa, gracias a Dios, pero eso es lo que usa el enemigo para aplicar la enseñanza del Señor Jesús de la semilla que cayó en el camino. Cuando el Señor decía, y una parte cayó en el camino y vinieron las aves y se la comieron, se perdió esa palabra. La semilla era la palabra de Dios, Él lo declara. Entonces, esa es una de las estrategias que usa el enemigo en algunos para robarles la palabra. O sea, porque dormido, ¿qué recibió? ¿Cómo se alimentó? ¿Cuándo usted ha visto una persona dormida comiendo? Bueno, en algunos casos ve unos videos de unos bebés dormidos y les echan ahí, el comida está dormido. Bueno, esos son excepciones. Pero una persona adulta, ¿cuándo lo ha visto usted dormido y que coma dormido? No, quedó completamente desconectado. Y entonces así el enemigo le roba la palabra, ¿sí? Está ahí sentado, pero no está. Entonces, esa es una estrategia que muchas veces él usa, aprovechándose, vuelvo y te digo, quizás del cansancio, la fatiga, el trasnocho, de muchas razones que digamos son justificables. Pero yo tengo que entender que si estoy delante de la presencia de Dios, yo tengo que esforzarme y no dormirme, a pesar de que haya trasnochado, que esté cansado, que esté debilitado. Entonces es lo que muchas veces tú y yo a veces hemos declarado en algunos momentos, batallando contra el sueño. ¿Sí o no? ¿Quién no ha batallado con el sueño? Ahora, ¿cómo batallamos con el sueño? Hay muchas maneras de batallar. Poniéndose dos palillos aquí, no. Se para uno un momento, si acaso se estira, si de pronto se echa tantica agua, de pronto da una vuelta, en fin, hay muchas maneras de uno batallar contra eso para no perder lo que el Señor está ministrando, para, en otras palabras, no quedar desconectados. El que se duerme se desconecta. Y entonces escucha lo que está diciendo acá: la persona que se desconecta, que se duerma, cae. El que se duerme, cae. ¿Cuántas personas se duermen en cualquier lugar y cuando dan cuenta, ¡pum!, al piso? ¿Por qué? Se durmió y quedó desconectado, no supo. Entonces, esto le pasó a este hombre Eutico. Entonces, nosotros tenemos que batallar con todo aquello que nos quiera desconectar de la palabra que Dios nos quiere dar. O sea, el enemigo, recuerda que viene a robar, y aún así ya está empezando a robar, desconectándote. Mira, Eutico, delante de quién estaba, con quién estaba. Ahora era un gran momento. Pablo se iba. ¿Cuándo lo iban a volver a oír? Dice la escritura que era otro día se iba a ir. ¿Cuándo lo iban a volver a ir? No se sabía. Querían aprovechar ese momento, querían aprovechar ese tiempo. Ahora la pregunta es, ¿sería que Pablo tenía algo que contar? Así sea lo que sea, hermano, yo hago lo que, yo no me pierdo nada de esas experiencias, de todo lo que está sucediendo. O sea, yo no me desconecto de eso, no es que todo eso me edifica, y más viniendo de un hombre como él.
Ahora, aquí no está Pablo, pero está el Espíritu Santo. Amén. Y nosotros tenemos que tener ese mismo deseo, ese mismo anhelo. Yo te digo, tú aquí puedes oír un mensaje de 30, 40, 50 y una hora. Y quizás hay momentos desagradables que como que siento que esto como que es para mí, no me gustó. Y siento otros momentos que dice, ay, otra vez el pastor contando la misma historia, la he echado como 20,000 veces. Pero quizás dentro de todo eso el Espíritu, una sola palabra llevará a tu espíritu. Y eso será suficiente para ti durante todo el tiempo que tú dispusiste para estar ante su presencia. Eso será suficiente. Que le tocó esperar 40 minutos escuchando chistes repetidos, pero valió la pena por eso que me dijo el Señor. Por eso me ministró a mi vida. Por eso que al final, cuando ya no se llama ahí, el Señor ahí fue el tiempo. O para algunos otros es en el comienzo. Yo recuerdo un tiempo que estuvimos en un congreso y yo decía eso. O sea, solo ese momento de la adoración inicial que tuvimos ahí, disfrutando de esa presencia tan hermosa de Dios, yo le decía, Señor, si me tengo que devolver ya, yo me voy satisfecho. Con lo que pude vivir, experimentar, recibir y sentir en este momento de adoración, con eso ya para mí es suficiente. O sea, que de aquí para adelante lo que venga es ganancia. De sola entrada yo ya estaba listo. Con lo que recibí, ministró el Espíritu en mi corazón en ese momento a través de esas canciones, yo ya estaba listo. Hay otros que es en la mitad, al final, como te digo, pero el Señor que te conoce y que es un Dios personal sabe lo que tú y yo necesitamos, y en el momento correcto se lo traerá y lo sembrará en tu corazón para que la vida que Él tiene para ti se haga realidad en tu vida. Solo es que tú lo quieras y estés siempre dispuesto, como esa esponja, a absorber todo lo que el Señor quiere transmitir de ti. Habrán cosas que como que tú no dices, no, esto no es para mí, está hablando de casado y soy soltero, pero habrá otras que sí. Habrá otra palabra que el Señor traiga específica para tu vida y era lo que tú necesitabas oír. Y esa palabra puede traer sanidad, restauración, consuelo, aún dirección, guía, transformación en tu corazón y en tu vida. Entonces, tenemos que mirar nosotros que si estamos aquí hoy hablando sobre esta palabra, el trasfondo espiritual es fuerte. Y vuelvo y te digo, el hecho de que muchas veces nos sentamos como un tico a oír palabra de Dios y nos dormamos no es normal. Hay un agente espiritual trabajando para robarte. Y la mejor manera de robarte, te repito, es desconectarte. La mejor manera de desconectarte es durmiéndote. Y te robó todo. Yo me he dado cuenta en algunas congregaciones donde he ido, aquí gracias a Dios no, pero hay otras congregaciones donde he ido y sí, la gente se desconecta muy fácilmente. Pero en el momento donde llegan, los veo uno tan animados, y después de que terminan las reuniones, como si volvieran y se prendieron otra vez y quedó todo como si no hubiera pasado. Entonces, eso sí puede ser espiritual. Puede ser espiritual. Entonces, nosotros tenemos que batallar con eso, te repito, para no dejarnos desconectar y robar lo que el Señor quiere transmitirnos. Ahora, vayamos al sueño espiritual. Lo mismo. Nuestros sentidos espirituales entonces quedan desactivados y no nos beneficiamos de lo que está sucediendo y de lo que se está impartiendo. No estamos siendo alimentados porque espiritualmente dormidos no comemos. Entonces no nos estamos beneficiando. Mira, un tipo no se benefició de pronto en determinado momento. Quizás al principio sí, porque la escritura no dice que se durmió tan pronto inició Pablo, no, dice que se extendió. Pero es que muchas veces en esas extensiones es donde más fluye el poder de Dios. Es donde más fluye. Por eso muchas veces, escuchan, hay iglesias que empiezan en decadencia. ¿Saben por qué? Porque cortan al Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo quiere empezar a ministrar y a hacer grandes cosas, la iglesia está más pendiente del reloj. Y si no, ya se pasó, ya hace tiempo, toca hasta aquí. Y lo limitan, y lo entristecen, y lo apagan. Y sencillamente la reunión pasó en una formalidad de hombres. Y se dice que se le da la libertad al Espíritu, pero no es cierto. No le dan libertad al Espíritu. Cuando él quiere ministrar, hasta ahí lo dejan. Porque están más encasillados en horarios y en tiempos. Pero cuando te decía hace unos domingos atrás, cuando nosotros estamos en el Espíritu despiertos, una reunión de hora y media, a ti te parece que fueron 15 o 20 minutos. Y muchas veces salen diciendo, ¿a qué hora se pasó el tiempo? Como cuando tú de pronto tienes un devocional, cuando entras a orar,
Y te metes tanto en el espíritu que cuando de pronto ya terminas, ¡ah! ¡Ay, santo Dios! ¿A qué horas? Dios mío, yo dije que 10 minutos y ya van 60. No sé si le ha pasado. ¿Cierto que sí? Se va uno que, porque está en el espíritu. Pero cuando se está en la carne, el tiempo se le hace eterno. Entonces, nosotros tenemos que entender lo que el Señor quiere hoy transmitirnos, porque te repito, ¿qué es lo que el Señor quiere? Mantenernos avivados, mantenernos encendidos, mantenernos conectados, porque es grande y maravilloso lo que el Señor está soltando sobre este ministerio y sobre cada una de nuestras vidas, y el Señor te necesita ahí en la hoguera, conectado. Por eso Él ha venido trayendo ya estas palabras, y así como dijo, aunque usted esté en el humito, el Señor soplará y te avivará y serás una llama fuerte en el Espíritu de Dios, sumergido y lleno de su presencia, para seguir transmitiendo las buenas nuevas, y tú seas verdaderamente ese renuevo de bendición para otras personas. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, cuando la persona espiritualmente se duerme, se desconecta, no disfruta la presencia de Dios, no puede percibir las cosas del Espíritu, ya no se percibe. Hay momentos tan maravillosos donde el Señor hace tantas cosas y la persona no las captó, no las recibió, porque como dice la misma palabra, se recibe ¿dónde? Es en el Espíritu, no en la carne. Se tiene que recibir en el Espíritu. Lo que yo les contaba, otra de tantas historias que le he repetido muchas veces. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, nuevecito, y salíamos, y sí, me gustaba la predicación, la enseñanza, me instruía, me aconsejaba, me direccionaba, pero había algo más. Cuando los que iban conmigo decían, uy, la presencia de Dios estuvo tan hermosa, y yo por dentro decía, yo estaba al lado de ellos y no sentí nada. Entonces yo como que dentro de mí las tildaba como de fantasiosa, ¿no? Como de, ¿no? Y así pasó más de una vez, hasta que ya no me aguanté. Y entonces, no recuerdo a quién le comenté, y le dije que la presencia de Dios, yo estaba ahí, yo no sentí nada, y yo entonces, esa persona, creo que fue el líder que tenía en ese tiempo. Entonces él me dijo, es que en el tiempo de adoración, yo he notado, él me dijo, porque era mi líder, estaba pendiente de uno, ¿no? Dijo, que usted se enfoca en las letras de las canciones. Entonces, usted está cantando y está adorando, sí, y me gusta, eso está bien. Pero el solo hecho de usted estar leyendo allá y mirando allá, usted está mirando el de la batería, el de la guitarra, y sí, es cierto, dijo, usted no está en el Espíritu. Entonces yo como que me sentí mal, pero ¿cómo así? Sí, dijo, no. Dijo, si usted se quiere meter en el Espíritu, se tiene que desconectar de lo terrenal, cierre sus ojos. Le dije, ¿cómo leo si no me sé las canciones? Digo, así no se las sepa, escúchelas. Solo escúchelas, pero manténgase en esa atmósfera, y más bien en la casa repáselas y se las aprende allá. Pero háganlo, si no, en serio, yo como que todavía no. Al siguiente fin de semana hice la terapia. Empezó la oración y cuando empezó la adoración, como que uno, pero bueno, yo me acordé, hice caso, cerré los ojos, levanté los brazos y estuve todo el tiempo, aunque había pedacitos que me sabía, otros que no, entonces oía nomás, pero ahí en esa atmósfera. Claro, el ambiente cambia. Yo me sentía que estaba solo en esa reunión, en ese salón, solo. Yo me sentía, cuando estaba en el Espíritu, yo me sentía ahí solo, que no había nadie más a mi alrededor. Eso lo puedo sentir, ¿sí? Cuando usted tiene los ojos abiertos, usted ve todo el mundo, ¿no? Es cuando me siente solo. Pero yo ahí me empecé a sentir solo, pero empezó algo tan bonito dentro de mí, que se siente uno como si yo era pavo volando, yo no sé, o sea, algo tan hermoso. ¿Y sabe qué fue lo más tremendo? Cuando ya terminó todo, yo tenía lágrimas en la mejilla y había goticas en el piso. Y yo quedé asustado y dije, ¿y yo a qué hora lloré que no me di cuenta? O sea, vi un quebrantamiento en el tiempo de adoración, en la presencia de Dios, y yo no me di cuenta físicamente. Todo eso se vivió ¿qué? En el Espíritu. Y entonces entendí. Y seguía haciendo la terapia. Entonces las canciones me las llevaba y las copiaba para aprender. Yo, en mi caso, es que a mí me cuesta un poquito más que ustedes. Pero a mí me tocaba coger las canciones y anotarlas. Ahorita es más fácil. En ese tiempo no había internet. En este tiempo usted en internet busca la canción y le sale la letra, y ya con la letra uno se la aprende rapidito. Se la
aprende uno rápido. Entonces empecé a aprendérmela. Entonces ya cuando volvía, ya me sabía y claro, se conecta uno todavía mejor. Pero eso tiene que ser cuestión de nosotros, ¿sí ven? Y de estar uno ahí enchufado, de estar uno conectado. Yo a la iglesia, por ejemplo, le digo, ¿por qué ponemos las letras de las canciones? Especialmente para los más nuevecitos. Pero se supone que si usted tiene tiempo en la iglesia, usted la debe conocer y saber. Se supone, porque se supone que usted debe estar escuchando esta música mientras lava, trapea, cocina, trabaja, en fin, ¿sí o no? Y se le quedan a uno, así sean los coritos. Y en la otra letra usted pone atención y el Señor lo ministra. Hermoso. Entonces por eso, la letra no es para nosotros, la letra es para los bebecitos que llegan y están, mientras se conectan, porque están totalmente desconectados, pues obvio, aquí están repasando y saben lo que dice la canción, y aún ahí el Señor también habla, y le dice, qué canción tan bonita lo que decía allá. Porque a veces cuando estamos cantando no se entienden ciertas cosas que los cantantes pronuncian, pero en la letra saben lo que dijo. ¿Sí? Entonces, esa es la parte. Entonces, ahí nosotros tenemos que entender. Ahora, cuando una persona entra en ese sueño espiritual, escuchan, le dejan de interesar las cosas de Dios. Porque eso es producto de la desconexión. Se desconectan, ¿sí? Le dejan de interesar. Ya no le dan la misma importancia o relevancia o prioridad a las cosas de Dios, porque en el sueño espiritual empiezan a darse esa importancia a otras cosas, a otros asuntos, a otras situaciones, a otras circunstancias. Eso es producto, o eso es una advertencia, por decir algo, de que se está cayendo en ese sueño espiritual. La persona que empieza a caer en ese sueño espiritual ya deja de hablar de Cristo, ya no predica, ya no evangeliza, ya casi ni ora, ni lee la Biblia, ya se limita, como hablamos, solamente a los domingos a escucharla, porque muchas veces ya no. Mira, muchas personas caen en esa religiosidad. Y aún las personas dormidas espiritual, en el sueño espiritual, lee la Biblia. Ponga atención, lee la Biblia. Pero ¿sabe qué es lo importante cuando tú y yo leemos la Biblia? Y es donde está verdaderamente la esencia de este libro. Escúchame, que cuando tú lees la Biblia, tú debes dejar que la Biblia te lea a ti también. Que cuando tú escudriñas la Biblia, debes dejar que la Biblia te escudriñe a ti. De lo contrario será religiosidad, leer por leer. Porque este libro verdaderamente transforma y cambia corazones y mentes. Amén. Pero cuando yo la leo y permito que ella me lea a mí, porque cuando yo dejo que ella me lea a mí, me voy a encontrar conmigo mismo, cosas que yo no veía, pero que Dios está viendo en mí y que son las que me llevan a cambiar y a transformar. Si yo no doy ese tiempo para que eso suceda, no estoy haciendo nada. Estoy leyendo la Biblia como un libro. Yo tengo que dejar que ella también me lea, porque esto dice, la palabra de Dios es como un espejo. ¿Y qué hace un espejo? Reflejar nuestra imagen. El espejo terrenal refleja lo externo, pero este espejo refleja lo interno, verdaderamente cómo estoy y quién soy. ¿Para qué? ¿Para qué se miró en un espejo? Para hacer arreglos, ¿cierto? En el físico usted se miró y se hizo el arreglo, se vio aquí, que el colorete se le corrió, que le mojó los dientes, que la pestañina se le escurrió. Generalmente la mujer, ¿no? El hombre, rapidito por ahí, sale la pintura, ¿no? Sobre todo la mujer, ¿no? Le da más tiempito al espejo. Y, uy, no, ya me tengo que pintar otra vez, se le están viendo las canas y en fin, bueno, hace arreglos. Eso mismo hace la Biblia cuando tú dejas que lo lea. ¿Sí? Quiere que tú hagas arreglos internamente en tu corazón y en tu mente. De la persona que está en ese sueño ya quizás pueda leer, pero simplemente leer por religiosidad, porque sé que hay que hacerlo, pero no lo estoy dejando que me escudriñe y que revele mi condición. Ahorita, en este momento, aunque tú no la estás leyendo físicamente, está sucediendo eso, porque estoy predicando la palabra de Dios y es lo que está revelando lo que está dentro de ti. ¿Y qué es lo que se busca? Avergonzarte, humillarte, hacerte sentir mal, juzgarte, criticarte. No, que hagas arreglos. ¿Por qué?
Porque Dios te quiere a ti internamente bien presentado, bien presentada. El carácter de Cristo, la mente del Señor Jesucristo, como fiel testimonio de lo que Él es, de su obra maravillosa, para que tú seas ese instrumento, ese canal de Él, de bendición para muchas personas, y que tú, con tu corazón restaurado, renovado y transformado, des evidencia de que Cristo vive. Amén. Y de que Él es real. Que tú no predicas un Dios muerto, porque tú eres la evidencia viva de que Él sí es real, que está en tu corazón. Amén. 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 Así. Están meditando mucho, eso es bonito, eso es bonito. Entonces, eso es lo que puede estar sucediendo cuando una persona empieza a caer en ese sueño. Toma muy livianamente los consejos que una persona espiritual le pueda dar. ¿Sí? Un consejo por la palabra de Dios se toma a la ligera, como que no se le da la relevancia ni no se tiene en cuenta. ¿Por qué? Producto de ese mismo sueño espiritual en el que ya se está. Porque se deja, como hablamos, de tener ese interés en las cosas de nuestro Dios. Donde ya no se anhela muchas veces hasta venir a la iglesia, pero sí se anhela ir a pescaderito, ir a otros lugares. Entonces, ¿qué sucede? Como digo, está en picada, está la persona en caída. Entonces, no sé, vuelvo y te repito, cuál sea tu situación, tu condición, cómo te está relacionando, cómo está tu comunión con Dios, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios hoy te ha traído a ti con un propósito, y ese es el tema de esta charla, que hasta ahorita se la voy a dar porque no la había dado. El poder de un abrazo. Ese es el tema, el poder de un abrazo. Porque aunque Eutico se durmió, aunque Eutico se cayó, y aunque Eutico murió, un abrazo lo vuelve a la vida. Y quizás hoy lo que tú estás necesitando es un abrazo de Él, para que vuelvas, para que te avives, para que te despiertes, para que vuelvas al primer amor, para que vuelvas a ese fuego, a esa llama, a esa pasión, ese anhelo, ese deseo. Mira, te voy a decir algo, no sé tú, lo digo yo por mí, estoy hablando por mí. Pero solamente esta semana, con la reunión que tuvimos el jueves, uno se siente ya como en otro nivel espiritual. No sé, lo digo por mí. Porque el domingo pasaron y ya el jueves volvimos a ser ministrados y ya hoy otra vez estamos siendo ministrados y como que uno se siente como que, ¿cierto? No sé, por mí, no sé de pronto algunos de ustedes, los que pudieron, gracias a Dios, venir el jueves. Amén. Ahora, alguno de ustedes que vino el jueves ya pudo comprobar su sanidad. ¿Sí lo pudo comprobar? ¿Se dio cuenta que Dios le sanó? ¿Que Dios hizo el milagro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya hay alguno o no? ¿Sí? ¿Zuli? ¿Qué más? ¿Aurora? ¿También? Gloria a Dios. ¿Qué más? Bueno, pero Dios está obrando y Dios lo que dice lo cumple. Y yo le decía, esa palabra la trajo Él con un propósito, y yo sé que Dios va a seguir, porque estos son como te decía, como peldaños. Empezamos a subir y poco a poco vamos a ver más y más y más, y a recibir más y más y más. Entonces Dios viene hoy a ti en esta mañana a prevenirte, a decirte, ten cuidado con esas ventanas, ¿no? Ten cuidado con llegar al límite. Ahora, ¿por qué un tipo estaba en la ventana? Podemos decir sí, había mucha gente, pero quizás puede el Señor mostrarnos como Bartimeo, el ciego, que por su condición estaba a una orilla del camino. Quizás el tico estaba también en esa orilla, ahorillado, no en el centro, no en el fogón, no en el fuego, sino aisladito, mirando al Señor desde lejitos, escuchándolo desde lejitos, no comprometiéndose mucho, no yendo tan lejos, sino ahí voy, y se corre el peligro, como muchas veces hemos compartido y predicado, de la línea invisible, ¿no? Sin darnos cuenta, esta es la ventana. Esta es la ventana, el límite. Dios nos quiere allá en el centro, pero a veces sí, escucho palabras, el tipo estaba ahí, sí, pero es que ya está como tan largo, es que otra vez está esto, y empieza el sueño, y sin darnos cuenta, cuando dejamos de anhelar, como hemos venido hablando, las cosas, dejamos ahí, damos pasos incorrectos, caemos, como dice la Escritura, y cayó. Una persona generalmente, solo segundo, cae, no cae de la noche a la mañana.
Viene a través de un proceso de desconexión y de adormecimiento. Y cuando se dio cuenta empezó a permitir cosas que son incorrectas, que no están bien. Porque se dejó aislar, se dejó adormecer. Y entonces ya prefirió más que las cosas de Dios otras cosas. Y fue un proceso muchas veces muy sutil que la persona no se da cuenta, pero se da cuenta cuando empieza a experimentar esas situaciones en su vida, esas circunstancias que sabe que están mal, pero las sigue haciendo. Lo que dice Romanos. Sabe que se está mal, pero se sigue participando de ellas. Entonces, ahí sucedió, dice, se cayó. ¿Por qué? Porque dejó perder, en cierta manera, esa santidad por Dios y su deseo por Él. Santidad tiene que ver con entender que somos apartados, que aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Esa fue la explicación del Señor Jesús en Juan 17. Y por eso oraba, guárdalos, Señor, están ahí, no los podemos sacar, están ahí, pero que sean guardados. Tú y yo necesitamos entender esa santidad, y que tú y yo ya no vivimos para agradarle a los hombres, que tú y yo, en agradecimiento por su sacrificio de amor en esa cruz, vivimos y debemos vivir para agradarle a Él y hacer la voluntad de Él conforme su enseñanza. Que nosotros verdaderamente nos esforcemos por lo que Él quiere que nosotros vivamos, en lo correcto, en lo justo, ante todo en la línea de la luz. Ahí es donde Dios quiere que tú y yo permanezcamos. Entonces, esta persona cuando se duerme, un tipo dice que cae. Algunos han caído. ¿Y saben qué es lo que pasa con algunas personas? Que usan el dicho que dicen, al caído, y aún eso se vive en las iglesias. Y al que cae, muchas personas se vuelven jueces para él. Juicio, condenación, vio, eso fue por no sé qué, es que eso le pasa por esto, eso no sé qué. Escuchan, el que está en el suelo no necesita un pie para hacerle zancadilla. El que está en el suelo necesita es una mano que lo ayude a levantar. El que está en el suelo no necesita un juez que lo juzgue y le diga por qué está en el suelo. El que está en el suelo necesita es un abogado que lo levante y lo restaure y lo posicione y lo resucite, como hoy el Señor nos está hablando de su palabra. Eso fue lo que el Señor hizo, y eso es lo que el Señor viene a hacer con nosotros. Por eso te digo, no sé cuál sea tu condición, no sé lo que estés pasando, viviendo. Si de pronto hoy sientes que te has desconectado, que te has apagado, desenchufado, quizás no radicalmente, pero sientes que sí, falta ahí calor, que falta fuego, que muchas veces sientes más frío que calor. Hoy el Señor viene a darte un abrazo para avivarte, para restaurarte, para levantarte. Mira que dice la Escritura en el versículo 10: entonces descendió Pablo, mira, y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, el Padre lo está humeando y todavía hay esperanza. Lo resucitaré, lo avivaré, lo encenderé, lo levantaré. Está vivo, está vivo. Mira que quizás muchos de los que estaban ahí, al ver lo que sucedió, bajaron y lo rodearon, escúchame, pero nadie hizo nada. Quizás muchos entraron en ese papel de jueces. Uy, no, que por descuidado, pero ¿quién lo mandó a sentarse en esa ventana? Uy, pero es que ¿por qué no podía decir? Uy, pero jueces. La iglesia cristiana no necesita jueces. No necesita jueces. Pisoteando, no. Mira, ¿sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que tenemos aún familiares, amigos y conocidos que están así, que han caído, que están en el piso. Y queremos que se levanten, pero no hacemos nada para que ellos se levanten. Y estamos con esa multitud solamente rodeándolo y muchas veces hablando, juzgando. Una persona que empieza a dormirse espiritualmente o que empieza a caer, es muy fácil hablar, juzgar, señalar, criticar, pero no hace nada. Que de pronto usted diga: uy, no, otra vez pastor nos azotó con una historia. Tú digas: no, oremos al Señor para que el Espíritu Santo de Dios lo ministre y que no, que él entienda que eso ya no lo diga más.
Es diferente, ¿cierto? Yo sé por qué ríe, lo han hecho. Gloria a Dios por la oración del Señor que hace para nosotros como pastores. No, y es en serio, oren por nosotros. Si el mismo Pablo pidió oración por él, el mismo Señor Jesucristo, cuando se llevó a sus discípulos, ¿a qué lo llevó? Que oraron por él. Dijo: estoy pasando una lucha terrible, estoy angustiado hasta la muerte, venid y orad, y se quedaron dormidos de cansancio. Pero mira, en otra ocasión, el Señor se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Se los llevó a un monte aparte. La versión de Lucas, porque la encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas, la transfiguración, en Lucas sí se nos describe que ellos los tres estaban cargados de sueño, pero sabían que estaban con Jesús y que no se podían perder nada de él. Y batallaron con el sueño y lucharon para no quedarse dormidos. Y por cuanto no se quedaron dormidos, disfrutaron de esa gloria y magnificencia de transfiguración del Señor Jesucristo delante de ellos. Amén. ¿Qué tal si hubieran quedado dormidos? No habían visto nada, desconectados. Estuvieron ahí, pero no estuvieron ahí. Mira, vamos a leerla rapidito. Creo que está en Lucas. ¿Lucas qué es? 20. Porque no me acuerdo bien. Sí, pero la versión de Lucas está en Mateo 17. Bueno, ahí está la concordancia que nos ayuda. Lucas 9, Lucas 9, 28. Es que la versión de Lucas es donde habla del sueño, las otras no. Para que vea el sueño, cómo les quería robar, los quería desconectar de semejante gloria de ver al Señor Jesucristo transfigurado. Mira. Señor. La transfiguración. Sí, Mateo 9:28. Lucas 9:28, mira. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Versículo 32, vean. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, ¿qué sucedió? Vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Tenían sueño, estaban cansados, agotados, pero lucharon a permanecer despiertos. No lo podemos perder. Estoy muy cansado, mamá, me acosté tarde, estuve estudiando hasta tarde, pero yo no me voy a perder la reunión de hoy. No. Yo tengo que ver, tengo que estar, tengo que recibir, Señor, gracias. Hoy estoy muy cansado, me tocó tirar mucho asadón, hoy me tocó hacer muchas conexiones allá, pero yo no me pierdo la gloria de Dios hoy. Amén. Hoy estuve muy cansado, repasando, calificando, pero Señor, yo me pierdo tu gloria, Señor. Amén. Cansados, pero mira, me tocó llenar muchos formularios y llene, pero Señor, yo no me pierdo tu gloria. Eso no es excusa para estar delante de ti, ver tu gloria y tu poder. Amén. Eso lo hace un despierto espiritual, donde no tiene justificaciones ni argumentos para quedarse dormido. Aquí hay personas que uno entiende que por su trabajo y sobre todo el fin de semana les toca muy duro, luchando en jornadas largas, extenuantes y aún de trasnoche, pero yo los he visto y se traen su energizante y están ahí, y cuando sienten, ¡pum!, pegan el taco y están ahí, y ¡pum!, el otro toque. A veces yo lo he visto que hasta 2 de todo, pero están conectados. Sí, o sea, esas son estrategias para permanecer despierto. Puede justificarse, pero es que, hermano, yo necesito no perderme nada de su gloria y de su poder. En cualquier momento el Señor hace así: ¡oh, santo! Amén. Amén. Eso es. Entonces, damos cuenta aquí cómo volvemos a Hechos 20 y cómo cuando un tipo se cae, vencido del sueño, cayó al tercer piso y fue levantado muerto. Bueno, aquí no nos describe cómo quedó, ¿no?
Pero un tercero hizo un golpe duro. Se abrió, se reventó, no sabemos. Gracias a Dios no escribe. Pablo se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. No os alarméis, está vivo. Lo que Dios quiere es que tú y yo nos mantengamos como vivos. Hoy, y esta palabra viene para nosotros, porque el Señor lo que quiere traer sobre ti hoy es un abrazo de parte de Él, donde tú puedas identificar que verdaderamente tú estás vivo, tú estás viva. Amén. Pero lo más hermoso, que si tú identificas este abrazo de Él, decidas vivir para Él. Amén. Vivir para Él, por Él, conectado con Él. Hay personas que quizás le toca desconectarse. ¿Cuántos han visto una regla esa que trae cantidad de enchufes, cierto? Que para el cargador, que para el televisor, que para el Nintendo, que para la lámpara, que para, bueno, conecta y conecta. Algunos de nosotros traemos muchas conexiones de esas que más que darnos energía, nos quitan energía. Hoy el Espíritu Santo quizás en la libertad y su amor te muestre algo. Él no te obliga a nada, pero que quizás tengas que empezar es a desconectar ciertos enchufes, conexiones en tu vida que te están adormeciendo, que te están desconectando, más que avivarte. Creo que hablamos hace 8 días sobre eso. Así el bombero, ¿no? Personas que vienen a apagarnos, a succionarnos, a robarnos, a desconectarnos. Escúchame, el Señor no lo va a hacer por ti. Tú tienes que tomar la decisión. Si yo sé que esto no me hace provecho, si yo sé que comer en este pancero me patea el estómago, ¿para qué me lo como? Este bizcocho tan dulce me hace daño, ¿para qué me lo como? Si yo ya sé qué tengo que hacer, desconectarlo, quitarlo, apartarlo y conectar los enchufes que me van a dar a mí verdadera vida, el de la oración, el de la lectura, el de la comunión, el de la congregación, el de la alabanza, el de la adoración. Esos son los enchufes que tú y yo necesitamos mantener continuamente ahí enchufados y mantenernos a nosotros avivados y vivos. Amén. Pero los que no, suelte ya, suelte, desconecte, esto no me parece. Porque algunos de esos enchufes le estamos dando prioridades, le estamos dando un lugar que no les pertenece en tu vida. Y sin darte cuenta, sutilmente, te repito, eran los que te estaban apagando la llama, te estaban desconectando y te estaban enfriando. No, hoy es un día verdaderamente, como el Señor nos viene hablando, de avivarnos. Y yo sé que ese abrazo de Él viene sobre ti para avivarte, para restaurarte, para fortalecerte. Amén. ¿Ves? Mira cómo Pablo lo abrazó. Y entonces tú debes hoy entender que bajo esta situación Dios no te va a dejar como un tipo en el piso. Dios no te va a dejar caído. Dios, aquello que quizás tú has pensado que ya está muerto, quizás ese negocio, esa relación, quizás ese hijo, quizás ese pariente, quizás esa situación, quizás esas finanzas, hoy el Señor no las va a dejar en el piso. Hoy el Señor ha venido a darte ánimo, a darte aliento, para a través tuyo resucitar todo aquello en tu vida que quizás tú habías pensado que ya no había nada que hacer, nada por hacer, que quizás ya estaba muerto, que quizás ya estaba apartado. No, tú no sabes quién es Dios. Dios es el Todopoderoso, el poder de la resurrección está en Él. Y así como pegó a través de Pablo y levantó estutico, te levantará a ti y a todo lo que tú tienes. Todos tus deseos, todos tus anhelos, lo que tú has tenido, aún esa persona, Dios la levantará, Dios la resucitará. Amén. Eso es lo que hace el Señor. Y este es un tiempo de visitación y no nos lo debemos perder. Y yo te repito y lo profetizo en el nombre de Jesús, que lo que se viene, y yo estoy a las puertas de algo grande, pero yo sé que aún después de este otro mes, o sea, de mitad de año para allá va a ser algo glorioso y poderoso lo que Dios va a hacer contigo. Amén. Y por eso ha venido pavimentando a través de estos domingos el Señor tu corazón, tu alma, tu mente. Ha venido listo para cuando, hermano, y te vas a sorprender, porque escúchame, lo que Dios inició en ti, Él lo va a completar. Amén. La obra que inició en ti la va a perfeccionar. Que quizás tuvimos un tiempo ahí como stand-by. Gloria a Dios. Que
quizás tuvimos un tiempo ahí como de stand-by, sí, la pandemia, muchas cosas, la pandemia del miedo, del terror, del horror, sí, todo eso. Pero hermano, Dios siguió siendo Dios. Amén. El mundo quizás ha cambiado muchas cosas, pero Dios no sigue siendo Dios. Y las promesas y las palabras de Él siguen siendo firmes y verdaderas. Y por eso en este tiempo es cuando Dios más está soplando. Habacuc capítulo 3 lo dice, que Dios avivará su obra en estos tiempos y la dará a conocer, la revelará, porque Él es un Dios misericordioso. Amén. Entonces, ánimo, este abrazo, escúchame, este abrazo que hoy Dios trae sobre ti, si abres y dispones tu corazón, como te expliqué, si entras en el Espíritu lo podrás recibir y sentir. Pero si te quedas fuera, espectador, no vas a sentir nada. Pero si verdaderamente amas. Mira, yo sentí, por ejemplo, el jueves que oramos por enfermos, que algunos de ellos estaban, pero no estaban. Pasaron por pasar, pero en su corazón no había la convicción. Yo lo sentí en mi espíritu. Yo lo sentí. Pero el que estuvo, hermano, yo sé que Dios hizo la obra. Amén. Porque fue la palabra de Él. Amén. Fue la palabra, fue lo que Él dijo. Es más, si se dieron cuenta algunos, ya la predica se subió al canal de la iglesia. Yo te invito a que la vuelvas a oír, porque al final de la administración no quedó, pero sí quedó toda la oración que hicimos. Vuelve y escucha esa oración, hágala con su corazón allá solita, con ese celular, de verdad de corazón, y se dará cuenta de lo que Dios va a hacer. Amén. Porque eso está vivo, porque es del Espíritu. Y aunque fue el jueves, sigue vigente. Y si tú lo crees en tu corazón, Dios te sorprenderá. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor viene: a avivar, a levantar, a resucitar al caído, tu hogar, tus finanzas, todo lo que quizás hayas sentido que se perdió. Eso es lo que Dios viene a hacer. Y termino con esto. ¿Recuerdan esa mujer que en pleno acto de adulterio la sorprendieron y se la llevaron al Señor Jesús? Pasó como un tico, la rodeó una gran multitud, nadie hizo nada por ella, todos eran jueces, todos eran jueces, ¿sí o no? Todos traían piedra, porque la ley decía que esa mujer debería morir apedreada por su adulterio, y se la trajeron a Jesús, obvio, para tentarlo, porque ellos sabían que Jesús no podía pasar por encima de la ley de Moisés. Y aquí lo cogemos. ¿Por qué no la apedrearon antes? Podían haberlo hecho cuando la sorprendieron. No, se la trajeron primero a Jesús, pero viene con la piedra. A ver qué dice. Todos eran jueces: pecadora, culpable, adúltera, inmoral. Y le dijeron al Señor Jesús: ¿y tú qué dices? El Señor también es juez, pero por ahora permanece como abogado. Amén. Pablo lo dijo: todos tenemos que presentarnos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. ¿Para hacer qué? Juzgados. Pero eso es allá, pero aquí todavía está el abogado misericordioso. Y se la trajeron a Jesús, una mujer caída en el piso, muerta ya, a pocos segundos de morir, pero muerta también en el espíritu. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Abogó, escúchame, con la ley de la conciencia. Y les dijo: sí, escrito está de morir. Pero el que nunca haya pecado, el que nunca haya cometido un pecado, sea el primero en lanzarle la piedra. La conciencia, ¿qué te dice a ti y a mí hoy? Que guardemos nuestros corazones de ser jueces. Versión Santander habla hoy: el que tenga rabo de paja. Todos tenemos rabo de paja, todos hemos pecado, somos pecadores, hemos hecho lo malo. ¿Por qué ahora nos vamos a sentar en una silla a juzgar a otros? Si puedo ser yo, que también estoy ahí. La misericordia que tú extiendas es la que tú vas a recibir mañana. Y el Señor le dijo, acusándole la conciencia: si hay aquí alguno que nunca haya pecado, tírele la piedra.
¿Y qué hicieron? Por aquí que es más cerquita. Hasta los mismos fariseos religiosos, sacerdotes, la luego, papito. La conciencia nos alcanzaba. Y cuando tú y yo entendemos eso, más que una zamparilla, siempre hay una mano dispuesta. Tú quieres que esta persona que está mal cambie, ore por ella, haga algo, no se quede como juez señalando o solamente como estos hombres quizás alrededor de un tico observando. No, haz algo. ¿Ya oraste? ¿Estás orando por esa persona? ¿Estás orando por ese hijo, por ese hermano, por ese tío? ¿Estás orando por él? ¿Cuánto llevas orando? No, yo ya oré una oración que hice una vez. Señor, sácalo de ese alcohol. Eso fue todo. Pero cada vez estás juzgando, y otra vez llegó borracho, otra vez llegó harto, allá con mi tía, y allá no sé qué, ese no se debe, ese debe no sé qué, y debe. No más jueces. No más jueces. El Señor quiere misericordia. Y así con la misericordia que tú recibes, esa misma misericordia. Y el Señor le dijo a esta mujer, él sí podía, pero él le dijo, ni yo. Cuando él dice ni yo es porque él sí podía. Ni yo te condeno. ¿Saben por qué? Porque Jesús es un Dios de nuevas oportunidades, de segundas oportunidades, de nuevos comienzos. Y más que aplastarnos, estás para darnos la mano y levantarnos, para decirnos ánimo, tú puedes. Caíste, te doblegaste, fuiste débil, la embarraste, pero ánimo, levántate, yo te ayudo, yo estoy contigo y tú eres capaz, tú vencerás. Yo estoy contigo, yo te doy la fuerza, yo te doy la sabiduría para que venzas. Ese es Jesús, ese es el Señor, ese es nuestro Dios. Y mantengámonos así. ¿Usted cree que esta mujer qué hizo después de eso? Lo mismo que hizo Bartimeo después de que recibió la vista, dejó de estar a la orilla del camino y se fue con Jesús como seguidor. Yo creo que esta mujer era también de las que estaban ahí aprovechando esa segunda oportunidad para vivir para Él. Yo creo que este utico nunca más volvió a sentarse en una ventana. Amén. Yo creo que aprendió la lección, ¿cierto? Tú y yo la vamos a aprender cuando has permitido situaciones, circunstancias en tu vida en algún momento y la embarraste. Tú tienes que decir, yo no vuelvo a decir eso, no vuelvo a hacer eso, yo no me vuelvo a ir, yo no me vuelvo a ir, no me voy a poner ese vestido, no me vuelvo a ir. Por cosas que suceden, se aprende. Pero Dios, recuerda, nos puso un abogado, ese que se levanta y dice, sí. Pepita, Panchita, Carmelita, Señor, pecado, hicieron lo malo, correcto. Federico también, Señor. Pero Señor, yo voy por ellos, por el pecado, yo ya pagué por ellos. Yo ya di la fianza para que ellos sean libres, Señor. Yo los cubro con mi abrazo, Señor. Y más que mirarlos a ellos, mírame a mí. Y por cuanto el Padre le agradó el sacrificio de Jesús, mirando a Jesús, te mira a ti y a mí con misericordia, Carmelita, Panchito, y entonces tenemos una nueva oportunidad con Él. Amén. Eso es lo que el Señor hace contigo y conmigo. Y el poder de ese abrazo de resurrección, escúchame, está hoy para ti. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar en esta mañana a nuestro Dios. Y así como hablamos al comienzo, hablamos de muchas cosas, pero sé que hay cosas puntuales que el Espíritu ha puesto en tu corazón. Y lo que el Señor quiere es como ese espejo que medites y que quizás reconozcas que necesitas hacer arreglos en tu vida espiritual, pero también aún en tu vida secular. No sé, pero en el Espíritu me quedó grabado esa regla de conexiones, de enchufes. Y quizás hoy tú tengas que tomar esa determinación también. Desenchufar ciertas cositas que te están apagando, enfriando, separando, distanciando y desconectando. Que más que sumarte, te están restando. Que más que avivarte, te están desapagando. Tú sabes qué es o quiénes son o qué cosas son.
Dice la Escritura que oyendo palabra, Eutico se durmió. Podemos entender que por más palabra que recibamos, si no hay el ánimo y la disposición correcta, el hambre y la sed correcta, aún escuchando palabra nos podemos desconectar y dormir. Dormir significa desconexión total. Y por eso la importancia de batallar y luchar, aunque a veces no es fácil, pero si es lo mejor hay que hacerlo. Esas desconexiones, desconecta eso. Un hábito, una costumbre, una persona, un lugar, una circunstancia. Es el tiempo del Espíritu. Él es el que está trayendo esta revelación a tu corazón, a tu espíritu. Porque Él tiene grandes, poderosas y maravillosas cosas para ti y para los tuyos. Oye, Señor, como este Eutico, que aparentemente ante los ojos de las personas estaba muerto, pero ante los ojos de Dios estaba vivo. Había un pábilo, estaba humeante, todavía había esperanza. Quizás ante los ojos de los hombres parezca que no hay nada que hacer, que todo se perdió, pero es que la mirada de Jesús es diferente. Y hoy viene a abrazarte, a decirte: sí hay esperanza, sí se puede, confía, espera. Mis promesas, mis palabras son fieles y verdaderas, son espíritu y son vida. Hoy el Señor viene a abrazarte como abogado, a transmitirte su poder de resurrección, y te va a dar ese aliento de vida y ese ánimo para una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Porque Dios, como Eutico, no te va a dejar en el piso, no te va a dejar aún donde estás ahorita, no te va a dejar caído o caída. Quizás has sentido que tu hogar no fluye como quisieras, que tus finanzas no fluyen como tú quisieras. Pero hoy el Señor viene a ayudarte, a abrazarte, a despertarte, a vivificarte, para infundirte vida y aliento, que traen esperanza sobre ti y los tuyos, y que entiendas que el Señor sigue contando contigo. El Señor sigue contando contigo. Dios no te dejará ni te soltará hasta que no haga lo que te ha dicho a ti, hasta que no cumpla en tu vida lo que te ha prometido. Dios es bueno. Él no es juez aún, no viene a juzgarte, a pisotearte, todo lo contrario. Así como extendió sus brazos sobre esa cruz y nos reconcilió con el Padre, ese brazo, esa mano sigue extendida hoy para tocarte. Antes de levantarte, quiere abrazarte, que recibas su amor, su misericordia, su gracia, pero también su unción, su poder de resurrección, y levantarte, avivándote, encendiéndote nuevamente, para que te despiertes y te conectes nuevamente a la oración, a la lectura, a la comunión, al deseo por Él, por vivir por Él, a vivir de ese momento maravilloso de disfrutar de su presencia, no perderte nada de Él, sino mantener una relación viva, ardiente y ferviente con Él, con su Santo Espíritu, porque lo que viene para ti es tan grande que el Señor te necesita despierto y despierta espiritualmente, para que disfrutes la bendición, y no todo lo contrario, la bendición te aplaste, porque no te encuentra con el carácter firme, con la vida espiritual correcta, para que no te deslumbre la bendición y te desvíes. Es tan grande que ni tú te lo has imaginado. Dice el Espíritu: te sorprenderé, hijo, te sorprenderé, hija. Conozco tus lágrimas en ese piso, conozco tu sufrimiento en ese piso dolido,
donde quizás has perdido la esperanza. Te he visto ahí, dice el Espíritu. El Señor ha visto y te vas a ver cuando el Señor te vio. El Señor te va a mostrar ahí en esa cama, en ese piso, en esa silla. Ahí donde el Señor estaba viéndote. Ahí en ese lamento, ahí el Señor estuvo. Y eso es lo que ha visto el Señor y te dice: no temas, estoy contigo. Te voy a sorprender, te voy a levantar. Y muchos se van a sorprender contigo. Y van a ver mis obras en ti, porque será cosa tremenda la que yo haga contigo. Pero te necesito despierta. Te necesito despierto, vivo, enfocado, alineado y firme en el Espíritu, en tu carácter, en tus pensamientos y en tu forma de vivir, aprovechando bien el tiempo para que veas mi gloria y veas mi poder. Ponte unos segundos sobre